Hola amigos, bienvenidos a Zona EDC. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de una pequeña multiherramienta que fácilmente puede caber en nuestro pouch o en nuestro bolsillo formando parte así de nuestro EDC. Vamos a revisarla y a probarla y luego sacar conclusiones. Así que quédense a verla luego de esta intro. Muy bien, se trata de la Gerber Weiss que tiene este blister que dice que trae 10 herramientas, las herramientas se pueden abrir cuando la pinza o el alicate está cerrado, lo cual es muy bueno y práctico. Bien, vamos a abrir el blister. Muy bien, aquí tenemos la mini multiherramienta. Vamos a cerrarla. Tiene un peso muy ligero, de 85 gramos. Las medidas son cerrada, mide 6 centímetros de largo, de ancho mide unos 2 centímetros y medio y tiene un espesor de 1 centímetro. Realmente muy pequeñita. Vamos a verla abierta. Abierta mide 10 centímetros. Muy bien. Una vez abierta, el agarre podemos decir que está bien, aunque bueno, como siempre pasa, estos bordes al momento de trabajar se nos van a hincar en la mano, como ven que ya me está pasando. Así que bueno, podrían estos bordes ser realmente más redondeados. Muy bien. El cierre de la pinza sí está muy bien, sí, porque tiene primero unos dientes más pequeños y luego tiene liso aquí al principio y luego tiene el dentado y el cierre sí es perfecto. Bueno, vamos a revisar las herramientas que trae. Empezamos por aquí, se abre con uñero. Este es el filo cerrado que tiene una medida de 3 centímetros y medio. Vamos a probar luego cómo funcionan. De este lado tiene el filo liso que trae una medida de 3,5 también. Entonces hasta aquí tenemos los filos y luego de este lado tenemos un destapabotellas y un destornillador plano. De este lado tenemos el destornillador Phillips, pero que no lo he podido abrir. Durísimo.
Ahí va. Tenemos el destornillador Phillips, que del otro lado, de ambos lados trae lima. Durísimo. Y de este lado tenemos también durísimo un destornillador un destornillador plano para tornillos de cabeza pequeña, para trabajo en detalle, pero realmente son muy duros de abrir. Y creo que ya tenemos las nuevas funciones. Tenemos el alicate, los dos filos son 3, el abrelatas y el destornillador 4, 5, 6 con la lima 7, 8 y 9. Sí, estos son todos los usos que trae. Bueno, vamos a probar un poco cómo funciona. Vamos a hacer la prueba de corte del alicate, el alambre, que es bastante duro. Lo corta sin problemas. Vamos a hacer ahora la prueba de filo con el filo principal. A ver cómo viene afilado de fábrica. Sí, está bastante bien el filo de fábrica. Las hojas, tanto la de hoja lisa como la dentada, son de acero 440A. El agarre, bueno, es dentro de lo que se puede, ¿no? En el tamaño para hacer un cortecito. Es lo que es, ¿no? Es una multiherramienta pequeña con las limitaciones y tiene un agarre a 3 dedos, como pueden ver ahí. Vamos a probar ahora la hoja cerrada, que está de este lado. Vamos a cortar paracord doble. A ver cómo lo corta. Sin problemas. Vamos a cortar también un poco de cinta de mochila. También corta bastante bien. Así que bueno, esta es un poco la revisión rápida de esta pequeña multiherramienta Gerber Weiss. Como conclusiones, es una opción interesante por el precio para cuando buscas una multiherramienta EDC urbana sin muchas exigencias, pero como vimos te puede sacar de apuros. A mí en lo particular me gusta complementar mi pouch EDC con elementos que no ocupen mucho lugar, y como mi herramienta principal de corte siempre es una navaja, llevar una multiherramienta o por ahí una Bic es siempre el complemento que utilizo en mi EDC, ya sea urbano o para campamento. Creo que se adaptan bien, si es que a este tipo de herramientitas no las sometemos a trabajos extremos, ¿no? Donde seguramente mostrarán que no están hechas para eso. Críticas para mí y algo a mejorar sin duda es este borde a 90 grados que al momento de hacer fuerza se encaja en la mano y la verdad que lastima mucho, así que eso sí que es algo a mejorar. De hecho, en la parte exterior está redondeado y en la parte donde uno hace palanca no está tan redondeado. No es filoso, pero sí en el trabajo se nota y se siente que se hinca en la mano. Así que bueno, eso es algo para mí a criticarle a esta herramienta. Después, bueno, las
Algunas de las herramientas vienen muy duras para su extracción, supongo que será un tema de que mejorará con el uso. Y bueno, sí me gustó y a partir de ahora va a formar parte de mi EDC alternando con la Vic. Así que muy bien amigos, esto es todo. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta mini multiherramienta y si la incorporarían a su EDC o no. Nos vemos en la próxima semana con más EDC. Chau chau.